Iglesia Pentecostal Monte de Vida presenta su programa. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, Conociendo a Jesús a través de la Biblia. Estoy sintiendo que ya encontré mi dulce amor. Jesús es mi felicidad, y aunque Él murió en aquella cruz, volvió a vivir y así sabrá. Amén, hermanos, que la paz del Señor Jesucristo sea en cada corazón en esta tarde. La gloria y la honra es para nuestro Dios. Gracias al Señor por este privilegio de poder estar en la presencia del Señor juntamente con todos ustedes, cantando, alabando, bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Y esto se va a seguir expandiendo, porque la obra no es de los hombres, la obra es de nuestro Señor Jesucristo. Y le mandamos saludo al pastor Luna, que seguramente él nos va a escuchar el día de domingo, que la gracia de Dios esté sobre él, sobre su esposa, sobre su familia. Dios tiene grande propósito con él. Es un gran siervo de Dios, y Dios no olvida nunca a sus hijos, nunca lo dejará postrado, sino que Él lo levantará. Amén. En el estado que se encuentre Jehová es mi pastor y nada me faltará, dice la palabra de nuestro Dios. Todos sean muy bienvenidos, hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por este momento tan hermoso. Vamos a mirar por la palabra de Dios en el libro de Juan 6:25. Juan 6:25. Libro de Juan 6:25. Amén. Y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice Jesús, el pan de vida. Todos tenemos la palabra del Señor en nuestras manos. Y dice, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino que comiste el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras hace? Nuestros padres comieron en el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo le dio a comer. Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrás sed jamás. Amén. Son muchos versículos muy hermosos, pero lo vamos a hacer en 2 y ahora en 3 partes, porque no tiene desperdicio la palabra de Dios. Y damos gracias al Señor. Pueden tomar asiento, hermano. Qué importante, hermano, como en esta tarde. Cuando venimos a la casa de Dios, hermano, venimos de diferentes maneras. Venimos quizás con nuestra casa, salimos de nuestra casa pensando, espero que Dios haga algo en mi vida. En diferentes circunstancias, podemos venir enfermos, con problemas, atribulados. De toda índole la persona sufre los acontecimientos que ocurren en este mundo, en nuestro propio cuerpo. Y dice que venían a Jesús, buscaban al Señor de personas de diferentes estados. Venían enfermos con necesidades económicas, laborales, quizás problemas de divorcio, problemas en su matrimonio, problemas en sus hijos. La gente, hermano, siempre busca a Jesús por algún motivo. Y cuando la persona, hermano, viene a Jesús, no es fácil mientras la persona goza de buena salud, de buen dinero, buen trabajo, y toda la vida le sonríe. Bueno, ellos dicen, bueno, yo no necesito al Señor. No es mi tiempo de ir a la iglesia, porque Dios, aún sin estar en la iglesia, Dios me bendice. Y ese pensamiento, hermano, ese modo de pensar, esa actitud de que tiene el mundo, muchas veces es contradictoria a la palabra de Dios, porque la Biblia, a través de la palabra del Señor, que es la Biblia, nos llama en todo tiempo. Cuando estamos bien, cuando estamos mal, cuando estamos llenos de salud, y cuando tenemos buen trabajo y la vida nos sonríe.
Y Dios nos llama, hermano, y sentimos ese llamamiento de Dios y decimos, bueno, no es mi tiempo porque todavía estoy bien, no hace falta que esté en la presencia de Dios. Por eso dice la palabra del Señor que hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Dios, hermano, Jesús andaba por diferentes lugares. Él no estaba en un lugar estable, como la iglesia en estos tiempos es un lugar estable, donde la iglesia, el techo, las paredes nos sirven para cobijarnos del frío, del calor, del tiempo, sea lluvia, de todas circunstancias, del clima. Y nos sirven como refugio para venir a la casa de Dios y estar tranquilos. Pero cuando Jesús predicó el Evangelio, empezó su ministerio, Él no tenía un lugar estable donde estar. Por eso la gente le preguntaba, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Porque en un momento estaba en un lugar y luego estaba en otra aldea y luego estaba a la orilla del mar, luego estaba en el desierto, luego estaba en el templo. Él no tenía un lugar estable para decir, bueno, allá me posiciono y vengan todos a escuchar la palabra de Dios. No, hermano. El evangelio que predicaba el Señor Jesucristo y aún el evangelio que la iglesia tiene que predicar en estos tiempos es un evangelio abierto donde llegue a todas las personas que vivan tan distante, hermano, como va a llegar la palabra de Dios y como está llegando ya y que mucha gente está escuchando lo que el hermano Alejandro y el hermano Jorge están haciendo. Hermano, están llegando mucha gente a escuchar la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros, hermano, tenemos que afirmar en la palabra de Dios y que la palabra de Dios, hermano, siga corriendo, que no seamos solamente nosotros los que estamos escuchando aquí. Podemos ser muy pocos, pero, hermano, a través de la radio estamos llegando a muchísimas personas. Porque no estamos en un lugar estable, en una sola provincia, estamos llegando a todo el país, hermano, y a una gran parte de nuestra Latinoamérica y aún a Estados Unidos, porque el otro día lo llamaron al hermano Alejandro, una señora, el lugar donde la llamó esta señora, a nuestro hermano Alejandro, pidiéndole oración. Quiere decir, hermano, que la palabra de Dios está llegando a diferentes lugares y con esta invitación que me hicieron a la radio a predicar va a seguir llegando a otras personas, en la cual, hermano, el evangelio que predicamos no tiene que ser un evangelio limitado, un evangelio que tiene una frontera o tiene una raya y de ahí no podemos pasar. No, hermano, dice que este evangelio será predicado en todo el mundo. Todo oído escuchará quién es el Señor Jesucristo, para que toda lengua alabe al Señor, toda mente ponga su pensamiento en el Señor Jesucristo y todos conozcan quién es nuestro Dios. Por eso dijeron, maestro, cuando llegaste acá, la palabra de Dios va a llegar a todo lugar. Hoy llegó, una vez llegó a nuestro país y nosotros a través de esa creencia, esa fe, vamos a tratar de llegar a otra gente para que nadie, hermano, quede sin escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida eterna para todo aquel que cree en ella. Y Jesús dice que le respondió y le dijo, de cierto, cierto os digo que me buscáis. De cierto digo, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. ¿Por qué le hace esta respuesta? Me buscáis porque no porque viste la señal y creíste, sino porque comiste el pan y os saciaste. Si nosotros miramos la palabra del Señor, cuando empieza este versículo, dice en el capítulo 6, alimentación de los 5,000. O sea que estas personas estaban en el desierto cuando el Señor multiplicó los panes, los peces, hizo un gran milagro, hermano. Esas personas estaban. Por eso el Señor, que conoce la mente y los corazones, Él le dijeron, no me buscáis porque creíste en el milagro que hice cuando multipliqué y 5,000 personas comieron de poco alimento. No me viniste a buscar por eso, por el milagro, sino por el pan que comiste, os saciaste. El Señor les reprendió inmediatamente, hermano, porque ellos se acercaban con un interés material a la presencia del Señor. ¿Cuántos creyentes en estos tiempos, hermano, que la iglesia evangélica, aún los creyentes, los miembros de la iglesia, cada día debido a estos acontecimientos están perdiendo la fe y la confianza y ya no tiene la fe necesaria para decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Y aunque pase el mundo ciertas circunstancias adversas y haya dolor, haya quebranto, haya llanto, yo con todo eso iré a la casa de Dios, me postraré, oraré, clamaré a Él, no por lo que Él me puede dar, sino por lo que Él es. Al Señor Jesucristo se lo cree, hermano, no por lo que Él nos puede dar, un bienestar material, un bienestar físico, un trabajo, algo que nosotros nos puede beneficiar. No tenemos que buscarlo a Dios por eso, lo tenemos que buscar al Señor por lo que Él es, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cómo se manifestó, hermano? Él siendo Dios, se manifestó por una mujer, nació de un vientre, hermano, de una mujer santa, pura, llamada María, y se manifestó a este mundo, hermano, y predicó el Evangelio, y su cuerpo fue entregado en la cruz del Calvario. Dice que azotado, quebrantado, los clavos traspasados en sus manos,
la herida en la lanza en su costado, en su cabeza, aleluya, esa corona de espinas, bebió lo amargo de la hiel cuando los soldados lo azotaban, lo maltrataban, hermano, y ese gran sacrificio, ese derramamiento de sangre, cuando esa sangre tocó la tierra que vertió por aquel madero, el velo del templo se partió y todos nosotros los gentiles, hermano, tuvimos entrada para entrar en el lugar santísimo, que es el atrio santo de Dios. La puerta de ninguna iglesia, hermano, no la abren los hombres, la abre el Señor Jesucristo. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, todas las puertas de las iglesias fueran abiertas, por más que el hombre haga lindo templo, haga templo con esplendidez que valen millones o millones de dólares. Si no está la presencia de Dios, hermano, en esos grandes templos, ese templo no sirve para nada. Pero si aunque sea el lugar, sea humilde, chico, y rebosa la gracia de Dios, hermano, ese es el lugar que Dios ha escogido para que sus hijos alaben y bendigan su santo nombre. No vengamos a este lugar pensando, le voy a pedir esto, le voy a pedir aquello, yo necesito que Dios me haga. No, tu mente y tu corazón tienen que estar acondicionada a lo que es Dios, a lo que es el Señor Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la palabra de Dios que Él es el Alfa, Él es el Omega, Él es el principio, Él es el fin. Él es el Hijo de Dios, Él es el Dios eterno. Él es que perdona nuestros pecados. Por eso el Señor le dijo: de cierto digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Es importante comer todos los días, saciar nuestra hambre natural, pero eso, hermano, no tiene que sobrepasar el deseo de buscar a Dios. El buscar a Dios tiene que ser lo más importante en nuestra vida, porque la Biblia dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Y la persona, hermano, cada día está muriendo espiritualmente, cada día. Nosotros, en medio de estas circunstancias, de este virus, nosotros podemos escuchar que miles y miles de gente, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, hacen fiestas clandestinas, que se contagian y mueren por miles, porque ellos, aleluya, dan rienda suelta a su naturaleza, que desean la droga, el alcohol, el tabaquismo, toda lujuria, todo pecado, hermano. Entonces esta plaga, este virus, se contamina y mata, y mata, y mata, y mata por miles alrededor del mundo entero, hermano. Pero no buscan la comida espiritual que los lleva a la vida eterna, que está en la casa de Dios, donde el Hijo de Dios, el creyente, los hijos de Dios no necesitan, hermano, de droga, de alcohol, de tabaco y de lujuria, hermano, para estar contento o alegrarse. Lo que necesita la humanidad es tener un encuentro personal con Dios, no buscar lo que mata, no buscar lo que destruye, lo que ofrece este mundo, sino lo que da vida eterna. Y lo único que da vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Trabajad, dice, no por la comida, aleluya, que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, aleluya, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló Dios el Padre. ¿Cuántos deseos, hermano, hay en la humanidad? El mundo, hermano, el diablo puso una inyección muy poderosa a la sociedad, a este mundo, a todo hombre, hermano, que la mente del hombre está acondicionada por causa del deseo, de la avaricia y la mezquindad de su corazón, de tener, y muchas veces toda una persona, sea un hombre o sea una mujer, son tan adictos al trabajo y tan adictos al dinero, hermano, que pasan toda su vida planeando y haciendo trabajo para adquirir más y más y tener más, porque el dinero es algo insaciable. Los bienes materiales que posee una persona, cuando más posee, más quiere tener, hermano. Y el diablo siempre le está diciendo: lo que tienes es poco, tienes que tener más, tienes que tener más, tienes que tener más. Eso no quiere decir que no vamos a trabajar, que vamos a descuidar nuestra vida natural, de ninguna manera, amado hermano, porque Dios puso la división entre las cosas que tenemos que hacer y todas las cosas, hermano, todos los días, por más que tengamos buen trabajo, el buscar la gracia y la misericordia de Dios tiene que ser lo más importante en nuestras vidas. Mañana no me va a venir a decir que yo le dije que usted no tiene que trabajar. No, usted tiene que trabajar y ser de ayuda a su familia. El que no provee para su propia casa, dice, es peor que un incrédulo. Entonces usted tiene que trabajar. Si tiene hijos, tiene que trabajar para mantener a sus hijos. Si tiene una familia, tiene que mantener su familia. Si tiene un padre y una madre que ellos no pueden trabajar, su obligación como hijo de Dios es trabajar y mantener, honrar a su padre y a su madre, porque eso es lo que agrada a nuestro Dios. Pero nada de eso quita el horario de honrar a nuestro Dios.
Eso nada quita de estar en un momento determinado del día en la presencia de Dios, cantando y alabando, bendiciendo el nombre del Señor Jesucristo. Porque el Señor le dijo, no trabajéis solamente por la comida, sino esta comida que a vida eterna permanece, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque este señaló Dios el Padre. Y el Hijo del Hombre, ¿cómo lo vamos a encontrar al Hijo del Hombre? Es a través de la palabra de Dios. Escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que hay vida eterna, dice la palabra de Dios. Y la gente, amado hermano, afanada por tantas cosas, por tantas circunstancias que pasan en su vida, y se afana, tengo que estar en mi casa, tengo que tener esto, tengo que tener aquello, y el creyente, hermano, poco a poco empieza a morir espiritualmente, y no se da cuenta porque los afanes de este mundo minan su alma, su corazón, y lo alejan, lo apagan, lo enfrían espiritualmente, y cuando quiere reaccionar, ya está lejos de la presencia de Dios, porque su mente y su accionar, todo lo puso en un bien material. Aleluya, gloria a tu nombre, Jesús. Es bueno tener una buena casa, es bueno, no es pecado, hermano. No es pecado tener un auto, no es pecado tener un buen trabajo, no es pecado, amado hermano, no es pecado, no confunda. Lo que el Señor no le agrada es cuando nosotros ponemos por Dios todas esas cosas. Hay gente, hermano, que no quiere ni que lo miren al auto, porque lo pueden dañar. Apenas se acerca al auto otra persona que le pertenece a una persona, no te acerques porque me le puedes hacer algo. Mi casa no te invito porque mi casa es de primera y vos sos una persona segunda, no te puedo invitar. O un trabajo siempre está alardeando, qué trabajo que tengo, gano tanto. Y todas esas cosas materiales que si bien es cierta, sirven a la persona, pero lo ponen en primer plano y se alejan de Dios. A eso es lo que se refiere el Señor. Está bueno si usted es vendedor, ingeniero, arquitecto, doctor, eso no es pecado en la presencia de Dios, porque es algo que usted le va a servir para trabajar, desarrollar un trabajo natural y poder mantener a su familia. Pero eso no tiene que ser su principal objetivo. Nuestro objetivo es estar en la casa de Dios, saber quién es Jesús y qué es lo que quiere Él de nosotros. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Qué buena pregunta le hicieron estos hombres al Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poner en práctica la obra de Dios? Usted, amado hermano, los que nos están escuchando por la radio en estos momentos, ¿ha pensado usted como creyente quizás de otra doctrina que ha predicado y su vida ha transcurrido, su vida espiritual ha crecido por años dentro de la iglesia y quizás nunca le dio algo de importancia para decir qué debo hacer para poner en práctica la obra de Dios? Hay creyentes, hermanos, de diferentes doctrinas que solamente repiten lo que le enseñan, pero interiormente nunca tuvieron un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Usted, amado hermano, de cualquier sea la provincia o el país que nos esté escuchando en estos momentos, usted tiene que mirar atentamente por la palabra de Dios y hacer la misma pregunta que estos hombres le hicieron al Señor Jesucristo. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Y en estos tiempos, hermano, se está viviendo un evangelio muy liviano, un evangelio que todos los cristianos lo estamos tomando como un pasatiempo. Y el evangelio de salvación del alma no es ningún pasatiempo. El evangelio es salvación del alma para todo aquel que cree en la palabra de Dios. El evangelio, hermano, no es un pasatiempo que podemos decir, bueno, no tengo nada que hacer 2 horas o 3 horas, me voy a la iglesia, voy a matar esas 2 horas, voy a ver a los hermanos. Y no venimos con un sentir de saber quién es Jesús, no venimos con un sentir de decir, hoy voy a tener un encuentro personal con el Señor. Entran en la iglesia, el cristiano moderno entra en la iglesia, canta, pero ya no hay palabra de Dios que lo conmueve, ya no hay una palabra que brota de la boca de un siervo de Dios, que un ministro, que el creyente puede, aleluya, hacerlo penetrar en su corazón y tener un encuentro personal con el Señor, porque nunca se hicieron la pregunta, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poner en práctica la obra de Dios? Lo primero que tiene que hacer el creyente, cualquier religión, cualquier credo que pueda tener, es apartarse del mundo. Porque a través del pecado, el hombre levantó un muro, levantó una pared que perdió la comunicación con Dios. Y el cristiano en esta vida liviana que está viviendo en estos tiempos, está levantando muro, que está perdiendo la comunicación con el Señor Jesucristo. Entonces el cristiano tiene que volverse derribar esos muros, haciendo la voluntad de Dios, porque la única forma de tener comunicación con el Señor Jesucristo es estar totalmente rendido a su misericordia, estar
estar totalmente rendido, aleluya, a su voluntad y tener una vida acorde a lo que dice la palabra de Dios y apartarse de la contaminación del mundo. Muy bien hicieron esta pregunta, una pregunta muy bien hecha le hicieron estos hombres al Señor. Respondiendo Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha sido enviado, que creáis. Lo primero que el Señor le dijo, tienen que creer en Él, porque si no creen en Él, no pueden hacer la voluntad de Dios. La persona que no cree en el Señor Jesucristo no se puede sujetar. Por eso lo primero que Jesús le dijo, tienen que creer en mí, porque si no creen, no pueden hacer mi voluntad. Usted puede escuchar de un estudiante que dice, bueno, yo, aunque estoy cursando la facultad, un estudio secundario, matemática no me gusta, porque es algo que yo no le entiendo, no me gusta, por eso no la estudio. Pero sé que la tengo que rendir, porque si no la rindo, no me voy a recibir. Y aunque a usted, amado hermano, haga como estos estudiantes, que diga, bueno, yo tengo libertad porque en mi iglesia me enseñaron, el pastor no me prohíbe. No, el pastor no te prohíbe nada, el pastor te enseña, pero si el pastor no te está enseñando cosas que dice la palabra de Dios, sal de esa iglesia y búscate una iglesia donde se predique la palabra de Dios, donde te enseñen temor y santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor Jesucristo. Nadie, pero solamente vamos a lograr eso si creemos en el Señor. De otra manera, si no creemos, no vamos a hacer, no podemos sujetarnos a algo que no estamos creyendo. Por eso usted es cristiano de diferentes credos y está en el lugar que esté. Usted pregunte por medio de la palabra, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y empiece a ojear la palabra de Dios, empiece a mirar los mandamientos de Dios. Empiece a examinar hoja por hoja la palabra de Dios y ella le va a enseñar lo que usted tiene que hacer. Y dice la palabra del Señor, le dijeron entonces, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Mira, cuando el Señor le dijo que ellos tenían que creer, le dijeron, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Ellos no estaban convencidos, ellos estaban cuando Jesús multiplicó, hizo ese gran milagro en el desierto. Ellos estaban, pero querían más señales. ¿Qué obras hace, Señor, para que veamos y creamos? Ellos vieron que eran 2 panes y 5 peces, que ese muchacho en el medio del desierto lo llevó y por mano de sus discípulos que fue entregado al Señor, le multiplicaron. Jesús le oró a los panes y estos 2 peces. Pero ellos vieron porque ellos eran testigos, ellos estaban presentes cuando se hizo este milagro. Pero cuando Jesús le empezó a decir que ellos tenían que creer, ellos empezaron como a enojarse. Ellos empezaron a cuestionar al Señor. ¿Qué obra hace para que nosotros veamos y te creamos? Cuando venimos a este lugar, hermano, yo en la presencia del Señor nunca fui a la iglesia pensando lo que Dios puede hacer por mí. Nunca lo hice. El corazón mío era alabar, bendecir, glorificar el nombre de Dios. Nunca le pedí nada al Señor. Simplemente quería, Señor, que yo con el paso del tiempo pueda comprender y anhelar tu obra, Señor, porque quiero servirte. Y en medio de las circunstancias con mi compañero, hermano, lo que hemos pasado, nunca mi corazón, Señor, dame esto, dame aquello, siempre dejé que sea la voluntad de Dios. Pero cuando Jesús le dijo a estas personas, tienen que creer en mí, ellos empezaron a cuestionar, bueno, ¿qué obras haces? ¿Qué obras haces? ¿Qué? Muéstrame algo, quiero ver un milagro. Entonces cuando nosotros empezamos a hacer así, Dios ya no puede obrar en nosotros. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo le dio a comer. Cuando el Señor sacó a Israel de Egipto y empezaron a transitar, a caminar el desierto camino hacia la tierra prometida, no tenían agua, no tenían pan, no tenían nada. Jesús los sacó de Egipto. Sacaron quizá con la comida para 3 días de camino y después ya no tenían más, porque una comida después de 3 días, si no está refrigerada, ya no soporta el clima y se echa a perder, muy menos en el desierto donde las temperaturas son muy elevadas. Pero Jesús los sacó el Señor, le dijo, tú eres pueblo mío, yo te liberto y te saco, y empezó a hacerlo transitar por el medio del desierto hacia la tierra prometida. No había agua, no había calefacción, no había leña para calentarse de noche, porque el desierto de noche es frío.
De día mata la temperatura y de noche lo mata el frío, porque es un cambio violento de temperatura, la cual nadie puede resistir si no está aclimatado. Pero el Señor, hermano, en su mente ya tenía cómo sustentar a su pueblo cuando caminaba, cuando iba a emprender ese camino al desierto. Hermano, cuando nosotros venimos al camino del Señor, Dios ya tiene programado, Dios ya tiene delineado, Dios ya tiene, hermano, algo específico para nuestra vida, y no tenemos que pensar, entrar a la casa de Dios pensando, Señor esto, Señor aquello, como dijeron estos hombres, ¿qué obra hace? Cuando vengas a la casa de Dios, hermano, levanta tu voz, grita, gloria a Dios, da rienda suelta, desátate, y porque dice que en medio de las alabanzas habita el Espíritu Santo de Dios. Cuando el pueblo empieza a cantar, a alabar, es el momento, hermano, de desatarnos, desprendernos todo lo que tenemos adentro y empezar a glorificar, y Dios mismo va a empezar a obrar en nuestra vida. Dios sabía lo que a Israel caminando por el desierto necesitaba. Hermano, Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Este mundo es un desierto. En este mundo hay sed espiritual, en este mundo hay hambre espiritual, en este mundo la gente se muere de frío espiritual. Hermano, la gente pasa calamidades, pero tiene que volverse de una manera o de otra manera a Dios. Y nosotros tenemos la gran bendición que Dios tocó nuestra vida primeramente para que estemos en este lugar intercediendo por aquellas personas que aún no conocen a Dios, amado hermano. Pero está en nosotros venir a la casa de Dios, llenarnos de la misericordia, de la gracia de Dios, y todo en nuestro corazón, hermano. Cuando cantamos, alabamos, o algún hermano nos predique, toda la palabra de Dios tiene que estar almacenada en nuestro corazón. Y estos hombres, hermano, le decía a nuestro padre, comieron del maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo le dio de comer. Sí, Israel fue sacado con mano poderosa, pan del cielo. Cuando Israel empezó a entrar en el desierto, empezó hacia la tierra, caminar, cada vez se introducían más, cada vez se alejaban más de Egipto. Cada paso que daba Israel, contrario hacia donde estaba Egipto, se alejaba del pan, se alejaba del agua, se alejaba de los placeres que le estaba dando Egipto. Ya no necesitaba nada de Egipto. Así es el Hijo de Dios, hermano. Cuando Dios lo llama a su presencia y el Hijo de Dios empieza a crecer espiritualmente, cada crecimiento que va dando se aleja un poco más de Egipto. Ya no necesitamos del agua que da Egipto, ya no necesitamos del pan que nos da Egipto, ya no necesitamos de los placeres que nos da Egipto, ya no necesitamos nada de este mundo. Lo que necesitamos continuamente es estar en la casa de Dios. Ya no necesitamos lo que el mundo nos da, porque de ahí nos sacó el Señor Jesucristo, de ese lugar, y nos quiere llevar hacia la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Pero hay un desierto para cruzar. Nadie llega a la tierra prometida sin cruzar un desierto. Y en el desierto vas a tener sed. En el desierto vas a tener hambre. En el desierto vas a tener ganas de volver a Egipto. En el desierto vas a estar deseando la olla con carne que había en Egipto. En el desierto vas a empezar a desear el pan que te daba Egipto. En el desierto vas a empezar a desear todo lo que Egipto te daba. Pero a medida que avances en medio del desierto y te alejes en la consagración a Dios, en la oración, en la lectura, estar congregado en el nombre del Señor, son pasos, hermanos, que te van a empezar a alejar. Y cuando te alejes más, ya no necesitarás volver a Egipto, porque cuando llegues a la tierra prometida, ahí estará el Rey de Reyes y Señor de Señores, esperándote con sus brazos abiertos, porque para el que cree, todo es posible, dice la palabra de nuestro Dios. Por eso, amado hermano, amigo que nos estás escuchando a la distancia, quizás en otra provincia, en otro país, tienes que hacer la misma pregunta que estos hombres hicieron: ¿qué debo hacer para poner en práctica la obra de nuestro Dios? Jesús le dijo: de cierto os digo, Moisés os dio el pan, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo. Moisés le dio un pan que mitigaba el hambre natural de la persona. Comían ese pan y saciaban su hambre. Golpeaban una peña en el desierto y le brotaba agua natural y ellos bebían. Y estaban saciados tanto de la sed como del hambre. Y le dabas el alimento cotidiano, lo que ellos necesitaban. Pero Jesús le dijo: sí, Moisés le dio el pan para que coman. Moisés le dio el agua. Le dio todo para que no tengan hambre y no desfallezcan.
tanto caminar en el desierto, pero mi Padre le va a dar el verdadero pan, ese pan que bajó del cielo, que soy yo, le decía el Señor. Hermano, el pan que es el Señor Jesucristo. Cuando nosotros empezamos a comer de ese pan, dice que la palabra del Señor es verdadera comida y verdadera bebida. Cuando nosotros empezamos a comer de la comida que nos da el Señor, ya no necesitamos de ese pan, aleluya, que mitiga nuestra hambre natural o sacia la sed, porque el pan que es el Señor Jesucristo nos lleva a la vida eterna. Cambia nuestra forma de pensar, nuestras malas actitudes. Todo lo que es malo dentro de nosotros empieza a salir, a ser sacado por la gracia de Dios. Por eso la persona que se entrega a la voluntad de Dios, la Biblia dice, las cosas viejas pasaron, Dios las hace todas nuevas. Si antes necesitábamos alcohol, si antes necesitábamos droga, antes necesitamos cigarrillos, antes necesitamos baile, antes necesitamos estar en una cancha de fútbol, necesitamos participar de asado, de beberaje. Cuando la persona se entrega a Dios, ya no necesitamos de ese alimento, aleluya, para saciar o tenernos contentos. No, lo que el cristiano empieza a desear es estar siempre en la casa de Dios, alabando y bendiciendo, porque estamos comiendo de ese pan que nos da vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque en el único que hay vida eterna es en el nombre del Señor Jesucristo. Y el pan de Dios es aquel, dice, que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan del cielo que bajó hacia la tierra, que bajó al mundo, dice que le da vida al mundo. ¿Y quién es el pan del cielo, hermano, que bajó? Es el Señor Jesucristo. ¿Y cómo es que le da vida al mundo? La palabra de Dios es vida y es poder. Cuando aún el mundo entero escuche la palabra de Dios y vuelque su corazón y abra su mente y reciba al Señor Jesucristo como su suficiente Salvador, va a recibir vida eterna. Sus mentes van a ser cambiadas, se van a acabar las guerras, se van a acabar las ventas de armas, se van a acabar las drogas, se va a acabar la prostitución, se va a acabar toda clase de degeneramiento y de pecado y de lascivia, de engaños matrimoniales, de estafa, de pleitos y contiendas. ¿Por qué? Porque la mente humana será transformada, cambiada por la gracia de nuestro Dios, porque el verdadero pan que baja del cielo es el que le da vida al mundo. Y la iglesia, hermanos, recibe todos los días, cuando se reúne a alabar y bendecir el nombre del Señor, está recibiendo vida, porque está anunciando, está predicando a ese nombre que es sobre todo nombre, ese nombre, hermano, que no puede ser igualado. Ese bello, si es solamente nombrar el nombre de Jesús, es lo más hermoso, lo más glorioso que la boca de un hombre, de una mujer, de un niño, de una niña puede expresar por su vida. Es el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Porque aquel pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. La iglesia, todas las iglesias tienen que buscar de ese pan. Todas las iglesias del mundo tienen que empezar a comer de ese pan. No tienen que salir a buscar pan que nos da Egipto, no, sino de ese pan que bajó del cielo y su nombre es Jesús. Las iglesias evangélicas tienen que dejar de buscar por medio del mundo agradar a Dios. Tienen que buscar agradar a Dios a través de la palabra de Dios, conocer lo que Dios quiere y reclama de nuestras vidas. Porque si la iglesia no busca del Señor Jesucristo, vamos a morir espiritualmente. Y ellos le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Qué hermosa respuesta cuando Jesús empezó a enseñarle. Ellos dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Tenemos que desear ese pan. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. El cristiano, hermano, moderno, las iglesias modernas, los credos modernos, las doctrinas modernas, dejaron de comer el pan que descendió del cielo. Dejaron de comerlo, dejaron de buscarlo, dejaron de anhelarlo, dejaron de desearlo. Y empezaron a buscar este pan que da el mundo. Por eso la mujer samaritana le ofreció agua a Jesús y Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero si bebiere del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás.
Hermano, toda persona que se entrega al Señor, toda persona que acepta al Señor Jesucristo, toda persona que rinde su corazón y su mente a nuestro Dios, esa persona, hermano, empieza a comer de ese pan se llama Jesús, y va a recibir vida eterna, porque no va a saciar su vientre, aleluya, comiendo, saciando su hambre, su sed, va a saciar su alma, porque lo que tiene vacía el mundo, hermano, es el alma, porque el alma no está recibiendo ese alimento que es la palabra de Dios. Y cuando la persona entra en depresión, entra en angustia, entra en tribulación, y nada lo contenta, nada lo anima, nada lo hace feliz, ¿sabe por qué? Porque el alma tiene enferma, y el alma no se la alimenta con un baile, el alma no se alimenta con bebida, el alma no se la alimenta con droga, con alcohol, con tabaquismo, el alma se la alimenta con la palabra de Dios. Por eso Dios dice que el verdadero pan bajó del cielo y le da vida eterna a todo aquel que lo come. Nosotros, hermanos, tenemos que desear ese pan continuamente. Seamos quien seamos, todos. Delante de Dios no hay jerarquía, ni pastor, ni profeta, ni ministro, ni cantante. Todos necesitamos comer todos los días de ese pan. Por eso Dios instaló su iglesia sobre la faz de la tierra. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, Dios inauguró la iglesia. Cuando el velo del templo se rasgó por la mitad, todos tuvimos acceso para entrar al lugar santísimo. Aleluya. Todos, hermanos, tenemos libertad para entrar a la casa de Dios. Por eso cuando venga usted a este lugar, venga a comer de ese pan de Dios. Y ojalá las enseñanzas sean duras. Ojalá la prédica sea dura. Usted atesore en su mente y su corazón, porque Dios siempre le va a hablar una palabra que usted necesita. Dios siempre le va a dar ese bocado de pan que usted necesita para emblanquecer su alma, corregir su vida, salir de este estado pecaminoso que le da Egipto, que lo da este mundo, y entrar en un estado de bendición que solamente la palabra de Dios lo puede dar. No busquen el mundo, no busquen Egipto, busquen la palabra de Dios, busquen la casa de Dios, el verdadero pan, la verdadera bebida que la proporciona mediante cuando estamos en la casa de Dios, cantando y alabando, bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Gloria a tu nombre, Señor, aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Yo soy el pan de vida, y el que cree y el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Gloria a tu nombre, Señor. Jesús es el pan de vida. Todo aquel que viene a Él no tendrá hambre jamás, y el que cree en Él no tendrá sed jamás. Qué importante es conocer esto a través de la palabra de Dios. Dice: todo aquel que cree. No está hablando si cree el pastor, no está hablando si cree el cantante, no está hablando si cree el ministro, no. Todo aquel que cree. Esto es individual, esto es personal. ¿Está entendiendo? Dios puede hacer maravilla por cada uno de ustedes. Dios puede hacer obra extraordinaria en su vida, porque dice: todo aquel que cree. Ustedes como persona, usted no puede esperar que Dios haga un milagro a través de mí. Hacia ustedes no. La fe de ustedes puede causar el milagro más hermoso que usted está esperando en su vida. La mujer que tenía flujo de sangre y que Jesús andaba predicando, y Jesús estaba caminando anunciando el evangelio, y ella decía: si tan solamente tocare el borde de su manto, seré sana de este azote, de este flujo de sangre. Y dice que ella empujó. Había mucha gente, miles de gente que rodeaba al Señor, pero ella empujó, hermano. Ella no se quedó con su problema. El problema del cristiano, hermano, es que se queda con su problema y dice: yo no puedo hacer esto, no puedo ir a la iglesia porque me falta un pie, no puedo ir a la iglesia porque me duele la muela, no puedo ir a la iglesia porque me duele la cabeza, porque he peleado con mi mujer, he peleado con mi hijo, y enumeramos, hermano, una lista grande. ¿Por qué no puedo estar en la iglesia? Cuando el cristiano empieza a vencer todas esas pequeñeces, esas cosas que lo alejan de Dios, ese cristiano va a crecer en fe, porque esta mujer empujó y empujó hasta que tocó el borde del manto del Señor Jesucristo. Y cuando tocó el borde del manto del Señor Jesucristo, dice que el flujo de sangre fue seco en aquel momento, y el azote de su enfermedad salió de ella. ¿Por qué? Porque buscó al Señor. Ella no lo buscó a los apóstoles, a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Zebedeo. Ella no fue a los apóstoles, fue directamente a aquel que lo podía hacer. ¿Está entendiendo? Nosotros no tenemos que engañarse con la palabra de Dios. Danos siempre de ese pan, Jesús.
Danos siempre ese pan. Y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Usted cuando cree en el Señor no va a andar buscando, no tendrá hambre, ya no tendrá deseo de estar en una cancha de fútbol, ya no estará deseo con sus amigos, vamos a tomar vino, vamos a hacer asado, vamos a drogarnos, vamos a fumar, vamos a hacer cosas que no tenemos, ya no lo va a desear, ya no deseará. Porque oración significa comunicación. Cuando usted empieza a orar, se acostumbra a orar a la mañana, está en la calle, va caminando, va cantando un himno, o está sentado, está recordando las prédicas que hicieron los hermanos, y toda esa palabra de Dios, hermano, vienen a su mente, usted está comiendo de la palabra de Dios. Y aunque esté en su trabajo solo sentado, y usted empieza a recordar los cánticos, las prédicas, usted está comiendo, y eso empieza a saciar su alma. Y cuando viene algún compañero de trabajo, alguien dice, mira, sabí que he traído un vino, he traído una cerveza, tengo cigarro, y empecé a probar este polvo blanco que cada vez que lo huelo, ¿sabe qué? Me sube hasta las nubes, me siento bien, ya no tengo preocupaciones, ya nada me ata, me hace feliz. No, son felicidad momentánea que la proporciona Egipto, que la proporciona el mundo. El Hijo de Dios no necesita esas cosas. El Hijo de Dios lo que necesita es la comida, es el pan, la bebida que emana del trono de Dios. Solamente Dios hace al hombre feliz. El mundo causa tristeza, causa debilidad, causa estrago, causa violencia, causa destrucción, pleito, contienda, proporciona alcohol, proporciona droga, tabaquismo, lujuria. Eso lo proporciona Egipto. Pero lo que nos da Dios es para vida eterna. No tendrá sed jamás, no tendrá hambre, nunca más. No deseará el mundo, así como Israel cuando se alejaba de Egipto. Se alejaba 1 paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos, y Egipto quedaba atrás. Ya no necesitaba nada de Egipto. No necesitaba el agua de Egipto, ya no iban a beberla más. El pan de Egipto no lo iban a comer más. Toda esa cultura egipcia de los dioses egipcios ya no lo iban a adorar más, ya no iban a ser, aleluya, presionados para adorar a los dioses de Egipto, porque ellos tenían un Dios a quien adorar. Y su nombre era Jehová de los ejércitos. Y su nombre es el Redentor de Israel. Y su nombre es el Verbo hecho carne. Su nombre es el Rey de reyes y Señor de señores. Su nombre es sublime, su nombre es Jesús. Ya no necesitamos nada de este mundo. Por eso el mundo nos dice que somos locos, que somos fanáticos. No, un día Jesús rompió nuestras ligaduras. Jesús rompió nuestras ataduras. Iglesias evangélicas del mundo entero, vuelvan a Jesús, vuelvan a las raíces, vuelvan a las prédicas, a la creencia, aleluya, a lo que predicaron los apóstoles, a la doctrina original. Vuelvan a ella, porque el único que puede proporcionarle vida es nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor, que no va a tener sed jamás todo aquel que cree en Él. Usted vino a la casa de Dios, y como dije al principio, estamos grabando para todo el país. De este lugar estamos saliendo para todo el país y para gran parte del mundo. Gracias al Señor y gracias al hermano Jorge, a nuestro hermano Alejandro, que lo están haciendo posible. Y en este día he recibido una invitación para predicar en una radio, y lo vamos a seguir haciendo, y vamos a seguir proclamando este Jesús. ¿Sabe por qué? Porque el mundo tiene hambre y el mundo tiene sed. Pero dice que cree en el Señor Jesucristo no tendrá hambre ni tendrá sed. Pero para que eso suceda, los hijos de Dios tienen que programar, tienen que ensaltar, tienen que predicar, tienen que anunciar este evangelio de salvación. Por eso usted no sabe con qué motivo el Señor lo trajo a este lugar. Usted no sabe lo que Dios tiene preparado para usted, como yo no lo sabía cuando entré por primera vez a la casa de Dios. Yo no lo sabía, entré borracho. Y cuántos amigos alcohólicos que murieron, que tomábamos juntos, aún mis familiares alcohólicos. ¿Por qué? Porque tenían hambre y tenían sed. Y esa hambre, esa sed la mitigaban con alcohol, con todas esas cosas que los destruía, pero no se daban cuenta. Así el mundo está ciego y no se da cuenta. Lo que están comiendo, lo que están bebiendo, los llevará a la muerte. Pero a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo no morirá jamás. No morirá jamás.
como Jesús le preguntó a la hermana de este hombre que falleció, que murió, y el oído muerto de aquel hombre escuchó la voz de Dios. Y dice que ese hombre salió, resucitó y salió con vida. ¿Cuántos Lázaro a través del tiempo el Señor resucitó? Y si hay alguno aquí que estamos muertos espiritualmente, podemos ser resucitados como Lázaro. Y no vamos a tener sed nunca más, no vamos a tener hambre nunca más. Ya no, hoy el mundo se rige por la violencia. Hoy el mundo se rige por la violencia. ¿Cuántos violentos hay en este mundo? Yo nací en un hogar muy violento y sé lo que es la violencia familiar. La he vivido en carne propia y sé lo que es. Pero Jesús hace nueva todas las cosas. Todas las cosas. No necesitamos de violencia en nuestro hogar. Nuestros hijos necesitan amor. El matrimonio necesita amor. ¿Por qué recurre el hombre a la violencia? Porque tiene hambre espiritual y no sabe discernir. Pero aquí en este lugar recibimos alimento espiritual cada vez que venimos. Amén. ¿Cuántos de ustedes llegan a su hogar y abrazan a su esposa y le dan un beso? Y uno puede decir, no, eso no tiene valor. Sí, sí tiene valor. ¿Cuántos de ustedes abrazan a sus hijos y le dicen, yo te amo, te amo? O a un hermano natural, a una madre, a un padre. ¿Cuántas familias, hermanos, no pueden abrazar a sus hijos, ni a su esposa, ni a su padre, ni a su madre por las circunstancias que están pasando, pleitos, contiendas? Pero la Biblia dice que Jesús las cosas viejas las hace pasar y Dios las hace todas nuevas. Todas nuevas. Usted no se avergüence de ser un hijo de Dios. Usted no se avergüence de comprar una Biblia y venir con la Biblia. Si no tiene una cartera, venir con la Biblia a la casa de Dios. Porque la Biblia es el libro de Dios. Y ella lo va a llevar a la presencia de Dios. El hombre se compra un buen televisor, una buena heladera, pero no tiene una Biblia en la casa. Se compra el auto más caro, pero no tiene para comprar una Biblia. Hace pintar la casa todos los años y gasta fortuna, pero no gasta en la Biblia. Y en la Biblia es lo que va a llevar a toda persona a la presencia de Dios. Amén. No estés triste, hermano. Y usted puede decir, bueno, yo tengo problemas. Sí, todos tenemos problemas. Pero Jesús es el que nos bendice. Deje sus problemas sobre las espaldas del Señor Jesucristo. En la cruz del Calvario, Él llevó todas nuestras enfermedades y todos nuestros problemas. Y usted puede decir, bueno, pero si Él los llevó, ¿por qué los tengo? Porque los problemas forman parte de nuestra vida. Si no tuviéramos problemas, ¿cómo vamos a glorificar al Señor cuando Él nos libre de esos problemas? O si necesitamos una bendición, ¿cómo vamos a saber que Jesús ya nos bendijo si no pasamos circunstancias en nuestras vidas? Siempre la gloria y la honra es para nuestro Dios. Y su nombre es Jesús. Amén. Así que cuando llegue a su hogar, por más que en su trabajo, en el trabajo siempre hay problemas, siempre hay problemas. Con el jefe, con un compañero. Pero cuando usted llegue a su casa, ponga la mejor sonrisa y vaya a su esposa y abrácela y diga, te he extrañado. Porque eso, hermano, produce unión. No siempre se va a estar hablando de la palabra de Dios en el hogar. Hay 10.000 temas para hablar. Hay muchas cosas para hablar dentro de un seno familiar. No tienen que perder la comunicación el uno con el otro. Siempre el diálogo fortalece, la enaltece a la persona. Porque no solamente se ama, también se aprecia. A lo largo de la historia con mi esposa he apreciado todo lo que ella hizo, no solo por mí, sino por nuestros hijos. Que se entregó totalmente para poder criar a nuestros hijos. Y eso aprecio mucho, el valor, el coraje que ella tuvo en momentos difíciles que tuvo que enfrentar. Y eso se aprecia. Cuando usted ve alguna virtud a su esposa, aprecie la virtud que tiene su esposa, aprecie la virtud que tiene su esposo o sus hijos, porque ya no tenemos sed de este mundo.
No tenemos que imitar al vecino. Si el vecino entra pateando la puerta de la casa y comete violencia con su familia, no tenemos que imitarlo a ellos, ¿no? Sé imitadores de mí como yo de Cristo, dijo el apóstol Pablo. Entonces, al único que tenemos que imitar es al Señor Jesucristo. Amén. Y la Biblia dice, todo lo que hace el Padre lo hace el Hijo. Si usted quiere tener un buen hijo, tiene que ser un buen padre. Usted no puede pretender ser que tenga buenos hijos si usted es un mal padre. No es así. ¿Por qué éramos alcohólicos nosotros? Porque lo veíamos mi padre tomar. Él nos mandaba de muy pequeños, cómpreme vino, venía el vino y nos daba que tomemos. Y luego lo empezamos a hacer nosotros. Pero eso se cortó. Y Dios hizo nuevas todas las cosas. Amén. ¿Está creyendo en la palabra de Dios? Pero tiene que creerla y ponerla en práctica. No creerla por cumplir, decir yo creo. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y qué bueno es honrar a nuestros padres. Nosotros no elegimos a nuestros padres. Lo que nos toca, nos toca. Muchas veces renegamos de nuestros padres. Pero es lo que nos tocó, pero la Biblia nos manda a honrarlo. Y los padres los manda a honrar a sus hijos, para que haya armonía en el hogar. Sin esas dos cosas, el hogar no funciona. Amén. Respetando siempre a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros familiares, aún a nuestros vecinos, a los patrones que muchas veces no se los soportan, para que ellos vean que la gracia de Dios está en nosotros, que ya no estamos comiendo de las discusiones que en cualquier trabajo se arman entre patrón y empleado. Amén. Gracias, pido sus oraciones porque vamos a empezar a predicar por una radio. Esta mañana he recibido, como le dije, una invitación. Pido sus oraciones, hermano, para que podamos transmitir la palabra de Dios. El hermano Alejandro con el hermano Jorge ya lo están haciendo por medio de las computadoras, que no sé cómo se llaman. Online, puede ser. Online lo están haciendo. Y pronto vamos a salir por la radio comunitaria aquí, que va a llegar a varios lugares. Así que ya le estaré anunciando. Amén. Mandamos saludos al pastor Luna, que nos estará escuchando seguramente este domingo. Dios hizo una gran obra en su vida. Tenía 3 válvulas tapadas. Su esposa, el médico, le dijo que no sabía cómo estaba vivo porque él tendría que estar muerto. En el estado en que llegó él al hospital, que llegó manejando su auto, el médico bien lo vio, le dijo a la esposa que él tendría que haber estado muerto, ya no tendría que estar vivo. Pero la Biblia dice, para que cree todo es posible. Y él es un siervo de Dios, es un hombre de fe. Y Dios respalda la fe de la persona. Por eso, amado hermano, anímese a creer. Todo lo que está en la palabra de Dios son promesas de Dios. Nosotros lo único que hacemos es transmitirla. Nosotros no hicimos promesa, un pastor no hizo promesa a la iglesia, no. El que la hizo es el Señor Jesucristo. Y lo único que hacemos nosotros es transmitirla.